pasado domingo, el día 31 de octubre, conmemorábamos el inicio de la Reforma y recordábamos que las 95 tesis que Martín Lutero propuso a la consideración de todos los creyentes, clavándolas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, dieron lugar a grandes cambios que, basados en los principios del Evangelio, promovieron el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos y una relación con Dios que todo creyente puede mantener directamente, pues se reconoce que es el amor de Dios, que solo por su gracia nos es dado, lo que nos permite relacionarnos con Dios como Padre y con las demás personas como hermanos. El recuerdo de lo que se inició aquel 31 de octubre de 1517 nos mueve al agradecimiento, pues en aquel momento, como en tantos otros de la historia, el Espíritu de Dios ha inspirado a hombres y mujeres para abrir caminos que nos acercan más a Él. Y ya que el domingo pasado no pudimos celebrarlo con nuestra comunidad local, pues algunos de nosotros estuvimos participando en el sínodo y celebrándolo con los hermanos de otros lugares, queremos que hoy sea un día de celebración especial con todos vosotros. Es Dios nuestro refugio y fortaleza, es ayuda constante en la desgracia. Por eso no tememos si la tierra tiembla, si se desmoronan los montes en medio del mar, si sus aguas se agitan encrespadas, si por su oleaje las montañas se mueven. El Señor del universo está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro baluarte. Venid y contemplad las obras de Dios, pues ha hecho prodigios sobre la tierra. Hasta sus confines detiene las guerras. Rompe el arco, quiebra la lanza, destruye en el fuego los carruajes. Desistid y sabed que soy Dios, que me alzo sobre las naciones, sobre todos los pueblos de la tierra.
El Señor del universo está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro baluarte. El salmista cantó su confianza en Dios con las bellas palabras que acabamos de leer. Este salmo inspiró el que es conocido como himno de la Reforma: Castillo fuerte es nuestro Dios. No sabemos cómo sonaría la composición original del salmo, pero sí conocemos este himno que, unidos a los creyentes que nos precedieron, cantamos ahora. También en el tiempo en que ahora vivimos hay incertidumbre, dudas, miedos, y los creyentes encuentran palabras nuevas y nuevas músicas para expresar su fe y su confianza. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas
cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Esa actitud respetuosa con la riqueza del pasado y con las necesidades del presente es la manera de no perder la identidad y la autenticidad de nuestro culto. No caigamos en el error de confundir renovación litúrgica con devastación del pasado, ni nos aferremos al pasado rechazando toda novedad. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios para poder reconocer todo aquello que nos ayuda a crecer en la fe, todo aquello que nos ayuda a celebrar nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, nuestro Dios, te damos gracias por todos aquellos que en todos los tiempos, desde la más remota antigüedad hasta el momento en que hoy vivimos, han seguido con gozo tu camino de vida, por todos los hombres y mujeres que, movidos por la fe y la esperanza, han ofrecido sus propias vidas para que se manifieste tu vida en abundancia y para que se acerque a nosotros tu reino. Te damos gracias por todas las personas que han escogido el camino de tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano y Redentor.
por los que en medio del infortunio mantuvieron la esperanza, por los que en medio del odio avivaron la llama del amor, por los que en medio de persecuciones dieron testimonio de tu poder, por los que en medio de la desesperación se aferraron a tu promesa. Gracias, Señor, por la verdad que todos ellos recibieron y supieron transmitirnos, por las enseñanzas que de ellos recibimos, que si nos hacemos débiles, seremos fuertes. Si amamos a los demás, seremos amados. Si nos ofrecemos, se nos revelará el reino. Señor, danos las fuerzas necesarias para seguir tu camino, que nuestros pasos sean firmes, para que la senda siga siendo clara para los que caminen después de nosotros. Por tu amor y tu fidelidad, alabamos por siempre tu nombre. Amén. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que pactaré una nueva alianza con Israel y con Judá, no como la alianza que pacté con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo los había desposado, oráculo del Señor. Esta es la alianza que voy a pactar con Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nadie enseñará a nadie diciendo, conocer al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Perdonaré sus culpas, y ya no me acordaré de sus pecados. Amén. Ahora bien, es sabido que todo lo que dice la ley se lo dice a quienes están bajo su yugo. Nadie, por tanto, tendrá derecho a hablar y el mundo entero ha de reconocerse culpable ante Dios. A nadie, en efecto, restablecerá Dios en su amistad por la observancia de la ley, pues la misión de la ley es hacernos conscientes del pecado. Pero ahora la fuerza salvadora de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, se ha manifestado con independencia de la ley, fuerza salvadora de Dios que alcanza a todos los creyentes por medio de la fe en Jesucristo, a todos sin distinción, puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria divina. Pero Dios, por su benevolencia, los restablece en su amistad de forma gratuita mediante la liberación realizada por Jesucristo, a quien Dios ha hecho, para quienes creen en su muerte, instrumento de perdón. Así, cuando perdonó los pecados cometidos en el pasado, puso de manifiesto su fuerza salvadora, ya que es un Dios indulgente, pero es sobre todo en el momento presente cuando despliega su fuerza salvadora al ser el Dios salvador que salva a cuantos creen en Jesús.
¿Dónde queda pues el orgullo humano? Ha sido desmantelado y no por la observancia de la ley, sino en razón de la fe. Sostengo, en efecto, que Dios restablece en su amistad al ser humano mediante la fe y no por la observancia de la ley. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: Si os mantenéis fieles a mi mensaje, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos replicaron: Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Yo os aseguro, le respondió Jesús, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no forma parte de la familia de modo permanente. El hijo, por el contrario, es siempre miembro de la familia. Por eso, si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Que Dios nos abrace con amor y nos conduzca por los caminos de su palabra. Amén. Hay conceptos, ideas que han marcado las búsquedas y las luchas del ser humano a lo largo de todas las etapas, las épocas de su historia. La libertad, la verdad, la felicidad, la independencia, el orden y un largo etcétera han sido motores que han empujado a la humanidad en su camino por la historia. Un camino plagado de contratiempos, de parones y desvíos, de equivocaciones y pensamientos de haber llegado ya a la meta, para luego darnos cuenta de que había sido un espejismo, que había que seguir en la búsqueda y en la lucha por alcanzar la meta deseada. El pueblo de Israel había hecho una muy larga caminata por el desierto para llegar a la tierra de la ansiada libertad, para sentirse a salvo de la esclavitud de los egipcios. Pero a lo largo de su historia habían sido nuevamente sometidos por pueblos dominantes que los privaron de la tan ansiada libertad. Los asirios, los persas, los babilonios, los romanos. Todas esas potencias les habían en mayor o en menor medida impuesto sus leyes y en muchas ocasiones también sus costumbres y dioses. Los israelitas habían sido esclavizados en varias ocasiones de su historia. Pero estaba claro, en este diálogo que relata el Evangelio de Juan, que Jesús y sus interlocutores entendían la libertad de otra manera, y no solamente la circunscribían al ámbito de lo político. Por mucho que los romanos, en la época de Jesús, fueran los colonizadores del territorio, y que quien verdaderamente gobernara fuera el gobernador Pilato y no el rey Pelele Herodes, los judíos se sentían libres, pues solo aceptaban formalmente el dominio romano
y únicamente en lo relativo a lo terrenal, aunque aspiraban con toda lógica a liberarse también de esa sumisión, y esperaban lograrlo, alcanzarlo, cuando el Mesías esperado viniera. El romano podía, como antaño hicieran persas o babilonios, ocupar el territorio y dominar militarmente el país, pero ellos se sentían libres mientras tuvieran el sacerdocio y el templo. Por ello responden con cierta altivez: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. La respuesta de Jesús les escoció mucho más de lo que podían esperar. Si pecáis, sois esclavos del pecado. Pues al igual que cuando le llevaron a la mujer acusada de adulterio, al principio de este capítulo 8, en el Evangelio de Juan, ¿alguien podía decir que estaba libre de pecado? Nadie se atrevería a decirlo públicamente sin caer en el pecado de orgullo. Solo les quedaba entonces apelar a la pertenencia al linaje de Abraham y a la condición de hijos de Dios, condición que se deriva de ese linaje. Y así se inicia una discusión que fue subiendo de tono hasta finalizar en un intento de apedreamiento a Jesús. Podéis leerlo en los versículos siguientes hasta el final del capítulo 8. Para muchos, la libertad es algo que les viene dado por su linaje o por su etnia. Somos libres porque somos hijos de Abraham, porque somos judíos. Jesús afirma, en cambio, que solo los hijos de Dios son libres. Y el ser hijo de Dios no viene dado por una ascendente genealógica, ni por una condición nacional. Los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué se quiere decir con libertad? Con ser libres. Lamentablemente, en muchos ámbitos se devalúa la libertad cuando se la reduce solamente a un poder elegir. Ciertamente en la libertad se incluye la capacidad de elegir, pero es pervertir la libertad cuando se la reduce a hacer lo que se quiere, sin ningún límite más allá de las propias apetencias, conveniencias o gustos. La libertad no es hacer lo que me da la gana, sino optar por aquello que debo hacer en sujeción a la justicia y a la verdad. Y no hay mayor justicia que la voluntad de Dios, ni mayor verdad que su palabra. Es así como yo entiendo las palabras de Jesús. Si os mantenéis fieles a mi mensaje, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A qué conocimiento se refiere Jesús con esas palabras? Conoceréis la verdad. A conocer quién soy. ¿A qué he sido llamado? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Y lo que Jesús nos muestra es que somos hijos amados por Dios, creados para ser colaboradores suyos en esta grandiosa creación. Lo que Jesús nos enseña es que hemos sido llamados para servir a los más necesitados, para ser instrumentos suyos en la realización de su reino. Jesús nos revela que Dios espera de nosotros fidelidad y obediencia. Solo la verdad de saber quiénes somos, a qué hemos sido llamados y qué espera Dios de nosotros,
nos capacitará para ser libres. Un himno muy cantado en esta congregación dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Así es como somos libres, aceptando aquello que somos, hijos de Dios, pueblo de Dios. Aceptando aquello para lo que hemos sido llamados, a anunciar al mundo las maravillas de Dios, cumpliendo lo que Dios espera de nosotros, llevar a nuestro alrededor esperanza y el anuncio de la salvación. Cuando renunciamos a cumplir lo que Él espera de nosotros, cuando hacemos oídos sordos a su llamada, estamos renunciando a ser sus hijos y con ello estamos renunciando a la auténtica libertad. Una libertad que no es como se nos quiere hacer creer, el elegir si quiero o no quiero tomarme una cerveza o un café en un bar en plena pandemia, como hemos oído en ciertos ambientes, en ciertos lugares. Porque, hermanos, si con mi actitud de no seguir las medidas sanitarias pongo en riesgo la salud de los más vulnerables, no soy más libre, sino todo lo contrario. Soy un mísero esclavo de mis deseos egoístas. Y en la paradoja del reino descubrimos que somos verdaderamente libres cuando renunciamos a nuestros deseos y apetencias por amor al prójimo y nos sujetamos responsablemente a lo que es justo, es decir, a lo que aporta equilibrio e integridad para todos. Somos libres para obedecer. Somos libres para sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios por encima de cualquier otra voluntad. Y no porque esa voluntad de Dios se nos imponga desde fuera de nosotros mismos por la fuerza de un ser todopoderoso y dictatorial, sino porque Dios mismo ha renunciado a su poder por amor a nosotros, y por amor a nosotros se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo, y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Palabras del apóstol en la carta a los filipenses. Y por fe y confianza en un Dios así, aceptamos agradecidos que su voluntad esté escrita en nuestros corazones, como nos lo ha dicho Jeremías, y que así no haya lucha ni disputa entre su voluntad y la nuestra. Hoy celebramos, aunque una semana más tarde, y lo celebramos con agradecimiento a Dios, el acontecimiento de la Reforma Protestante. Una reforma que tuvo en la proclamación de la libertad uno de sus ejes principales. Uno de los textos que impulsaron a Lutero a redactar las 95 tesis fue el de Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Una libertad que se vive en la obediencia a Dios por encima de cualquier otro poder, sea este terrenal o espiritual, poder de este mundo o de cualquier otra dimensión. Nada está por encima de la voluntad de Dios revelada en Jesucristo. Y ese redescubrimiento le dio fuerza a Lutero y coraje
para enfrentarse a los poderes del emperador Carlos y del Papa, y negarse a rendirles obediencia a ellos por encima de su lealtad a la palabra revelada, y proclamar en la dieta de Worms: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y proclamarlo sin orgullo, porque no es una postura adoptada por la observancia fanática de una ley, sino llevada por la fe y la esperanza, por la confianza en Dios, que, porque no ha renunciado a ser Padre nuestro, se muestra indulgente y perdonador. Así nos lo ha enseñado el apóstol Pablo en la carta a los romanos. La palabra nos llena de ánimo para vivir la libertad que Cristo nos ha dado, sabiendo que si el Hijo nos da la libertad, seremos verdaderamente libres. En esa esperanza caminamos, sabiendo que contra todo poder nosotros venceremos, porque Cristo venció, y caminaremos sin miedo, y seremos libres por siempre y para siempre. Solo a Dios la gloria. Amén. Creemos en Dios como Padre protector, que cuida nuestros pasos, que nos guía en las noches de temor y es amigo en los días de poca esperanza. Creemos en Dios como Madre acogedora, que entiende nuestras limitaciones, que apoya nuestros sueños soñados y mantiene nuestras esperanzas. Creemos en Dios como Salvador, que nos cuida cuando nos equivocamos, que nos enseña el canto de la victoria. Creemos en Dios como Señor, que susurra palabras que nos dan el coraje de vivir. Creemos en Dios como Espíritu,
viento que calma las angustias cotidianas, que nos inspira y anima en la fatiga y da sentido a todo aquello que los ojos no ven. Creemos en Dios más allá de las religiones y dogmas, más allá de las palabras y definiciones, más allá de nosotros. Creemos en Dios de la forma en que sabemos creer. Nos acercamos a la mesa del Señor para compartir, unidos en un mismo espíritu, el pan y el vino, en recuerdo de Jesucristo, en recuerdo de su entrega por amor hacia nosotros. Señor Dios nuestro, tú te has humillado para que nosotros seamos exaltados. Te hiciste pobre para que seamos enriquecidos. Has venido a nosotros para que nosotros pudiéramos ir a ti. Te has hecho ser humano como nosotros, para que podamos compartir la vida eterna. Todo esto lo hiciste por tu libre gracia, que nosotros no merecemos, y por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Os he transmitido una tradición que yo recibí del Señor, a saber, que Jesús, el Señor, la noche misma en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que entrego por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Después de cenar, tomó igualmente la copa y dijo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que bebáis de ella, hacedlo en memoria de mí». Y de hecho, siempre que coméis de este pan y bebéis de esta copa, estáis proclamando la muerte del Señor, en espera de que Él venga. Gracias, Señor, por este pan y este vino que mantienen viva en nosotros la memoria de tu entrega para darnos vida. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo hemos sido hechos hijos tuyos, y como hijos hemos recibido el ser libres de nuestros miedos, libres de nuestros temores a fallarte, libres frente a cualquier otro poder. Gracias, Señor, porque en torno a tu mesa sentimos alegría y gozo, paz y esperanza. Pero sabemos que sigue habiendo personas ancladas en los ritos y prisioneras de las supersticiones, personas esclavizadas por poderes que provocan dolor e infelicidad. Queremos pedirte, Señor, por todas las personas que sufren las consecuencias del desamor, de la violencia, del rechazo, por todas aquellas personas que no tienen la esperanza de la fe y que solo esperan que la muerte se adueñe totalmente de sus vidas. Señor, te rogamos que puedan encontrar caminos que los acerquen a ti y que tengan sueños de un mundo mejor y con ellos la esperanza de la vida plena. Terminamos orando juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén. Presentamos nuestra ofrenda al Señor. La Iglesia sigue necesitando de las aportaciones de todas y todos para poder cumplir la misión que nuestro Dios nos ha encomendado. Si te sientes solidario con nuestro trabajo y quieres hacernos llegar tu ofrenda, al final del vídeo podrás ver el número de cuenta en el que podrás hacer tu ingreso. Y ahora vayamos en paz y vivamos la vida, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, en el libre y placentero disfrute de todo lo bueno, en el buen testimonio de vida y palabra que anime a otros y a otras a ir al encuentro de aquel que nos hizo libre. Señor, reforma a tu Iglesia. Dios de la fe que justifica, nos perdona, nos reconcilia y nos incorpora a tus actos de justicia en el mundo. Reforma la fe de tu Iglesia de manera que podamos creer, confiar, esperar y trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación. Dios de las Escrituras, que te revelas en el testimonio de tus actos de amor y no en palabras muertas, reforma el mensaje de tu Iglesia para que nuestro testimonio sea tu palabra viva y vivificante. Dios de la gracia, que sobrepasa toda ley y todo sistema opresor, que nos acoge y nos acepta, que sana nuestras heridas, reforma nuestros corazones para ser una iglesia de gracia y perdón, que promueve la libertad, la vida digna, la vida plena. Amén. Que la paz de Cristo, el amor de Dios Padre y el aliento del Espíritu Santo nos acompañen siempre, en tiempo de prueba y en tiempo de alegría. Amén.